Muy buenas tardes. En la tarde de hoy vamos a hablar o vamos a hacer el análisis completo del problema número 2 de la actividad del eje 4 de racionamiento cuantitativo. Bueno, en este problema nos pidieron analizar los siguientes puntos para resolver una encuesta creada por nosotros. Nos pidieron crear una tabla, ¿sí? Donde de 5 a 7 preguntas, en este caso realicé 6 preguntas sobre derechos del consumidor. En este aspecto creamos la fórmula, las preguntas, perdón, y nos sacó un valor de los datos cuantificados de las personas que respondieron a las preguntas. Entonces aquí se muestra en la tabla eh, cuáles fueron las variables en este aspecto. Entonces preguntó, la primera pregunta está formulada entonces, ¿cuántas veces ha presentado una queja formal como consumidor en el último año? Entonces, la respuesta, las preguntas estaban en opción múltiple. Entonces estaba 0 veces, una vez, 2 o 3 veces, 4 o más veces. Entonces la frecuencia de 0 veces fueron 15, una vez 20 personas respondieron, 10 personas respondieron que de 2 a 3 veces, 5 personas respondieron de 5 o más veces. En la frecuencia relativa, entonces el 30% respondió 0, el 40% respondió que una vez, el 20% de 2 a 3 veces y el 10% de 4 o más veces. Y tenemos la frecuencia acumulada, entonces 15, 0 veces, 35, una vez, 45 de 2 a 3 veces y 50 de 4 o más veces. Para la pregunta número 2 se hizo, ¿cuánto tiempo tardaron en darle una respuesta a su queja más reciente? Responder en días. Entonces la respuesta era menor de 7 días, de 7 a 15 días, de 16 a 30 días o de 30 o más días. Entonces, en esta variable, en la frecuencia absoluta, 25 personas respondieron menos de 7 días, 15 respondieron de 7 a 15, 8 personas de 16 a 30 y 2 personas de 30 o más días. En la frecuencia relativa, entonces el 50% respondió que menos de 7 días, el 30 de 7 a 15 días, el 16 de 16 a 30 días y el 4% respondió de más de 30 días. Para la pregunta número 3, tenemos ¿cuánto dinero en moneda local ha gastado en productos o servicios defectuosos en el último año sin recibir reembolso? Entonces la respuesta era menor de 100 a 500, de 500 a 1000 o más de 1000. En la frecuencia absoluta, entonces 30 respondieron de menos de 100, 12 de 100 a 500, 6 de 500 a 1000 y 2 de 1000 o más. La frecuencia relativa, entonces tenemos de 60%, menos de 100, 24% de 100 a 500, el 12% de 500 a 1000 y el 4% mayor de 1000. Para la pregunta número 4, hicimos con qué frecuencia revisa las políticas de garantía antes de comprar un producto. Entonces las personas respondieron de la siguiente manera. 10 respondieron nunca, 25 a veces, 10 frecuentemente y 5 siempre. En la frecuencia relativa, entonces 20% nunca, 50% a veces, el 20% frecuentemente y el 10% siempre. Para la pregunta número 5, ¿cuál considera que es
el nivel de cumplimiento de los comercios con los derechos del consumidor en una escala del 1 al 10, siendo 1 muy deficiente y 10 siendo excelente. En este caso se preguntaron solo esas dos variables de 1 a 10, de 1 al 10. Entonces las personas respondieron. En frecuencia absoluta, entonces, de 5 personas respondieron muy deficiente, 5 deficiente, 8 respondieron regular. Y también acá tenemos el análisis de la frecuencia relativa como tal. Listo. Continuamos. En la pregunta 5, entonces, se evidencia que el 20% respondió regular o no frecuente. Entonces, aquí se evidencia la pregunta 5 es un poco más grande que la mayoría, el 20%. Frecuencia absoluta 10, o sea, que está entre sí. O sea, está entre la mitad entre excelente o deficiente. En este caso sería no responde. Y seguimos con la pregunta 6, que es ¿cuántas veces en el último año ha acudido a una entidad de defensa del consumidor para resolver un problema? Entonces las respuestas estaban entre 0 veces, 1 vez, de 2 a 3 veces o más de 4 veces. 30 personas respondieron que 0 veces, 15 1 vez, 3 de 2 a 3 veces y 2 de 4 o más veces. En el porcentaje de la frecuencia relativa, el 60% respondió 0 veces, el 30% 1 vez, el 6% de 2 a 3 veces y el 4% de 4 a más veces. Entonces, hicimos un análisis que, entonces, quejas formales, la mayoría de los encuestados, en este caso el 70% presentaba al menos una queja formal en el último año. En los tiempos de respuesta, que es la pregunta número 2, la mitad de los encuestados recibió respuesta a su queja en menos de 7 días, entonces estaba como relativamente bien. En los gastos por productos defectuosos, el 60% de los encuestados ha gastado menos de 100 unidades de moneda local en productos o servicios defectuosos sin recibir reembolsos. En este caso ha sido como bajo, o sea, poco. En la revisión de garantías, entonces la mayoría de los encuestados, es decir, el 50%, revisa las políticas de garantía a veces. O sea, en este caso, o sea, se le olvida o no le interesa. Entonces, en este caso, pues el 50% respondió que a veces revisa la garantía de sus productos. Siguiente. Cumplimiento de derechos. Entonces, la percepción del cumplimiento de los derechos del consumidor es variable, con una distribución relativamente uniforme en la escala del 1 al 10. En el de la escala es muy deficiente y 10, excelente. Y como último, en la defensa del consumidor, el 60% de los encuestados no acudía a una entidad de defensa del consumidor en el último año, ya que debe desplazarse a los lugares, a las entidades gubernamentales para dar su queja o presentar algún requerimiento. Y como último, entonces, en las conclusiones, desde el ámbito del derecho, que es lo que estamos estudiando, este análisis pues nos permite reflexionar sobre la eficacia de los marcos regulatorios vigentes y sobre la posibilidad de implementar sanciones más severas para los establecimientos de comercio que incumplan con los plazos establecidos. Es decir, o sea, derechos del consumidor,
cualquier producto que uno compre, o sea, tiene bastantes derechos para poner, para que le, para que le efectúen alguna solución en dado caso de algún producto defectuoso. En este caso, varias empresas como Bimbo, Nestlé, etcétera. Eh, He visto casos de que les llega un producto defectuoso a ciertas personas, ellos escriben al consumidor o a la empresa como tal, envían las evidencias y les responden en poco tiempo y les reembolsan o les mandan un nuevo producto, ¿sí? Entonces, listo. Asimismo, como abogada, en este caso cuando me gradúe, los abogados pues debemos desempeñar un papel muy importante en la defensa de los consumidores, asegurándonos de que estos pues conozcan sus derechos, facilitando el acceso a los procedimientos legales para hacerlos valer, ¿sí? Recomendar la creación de... ¿Recomendación de qué? ¿Sí? Recomendarlos, o sea, crear programas de orientación legal gratuita que los ayuden a los consumidores a presentar sus reclamaciones de manera efectiva y recibir pues una respuesta dentro del plazo razonable. En este caso pues sería implementar plazos máximos regulados para la resolución de quejas, asegurando que todos los comercios respondan en un tiempo razonable o un tiempo establecido. Realizar estudios adicionales para identificar factores que influyen en los retrasos en las respuestas y mejorar los procesos internos de los establecimientos comerciales. También podemos fomentar la digitalización, que ya actualmente pues se usa mucho. Fomentar la digitalización en procesos de quejas y respuestas, ¿sí? Permitiendo mayor trazabilidad, eficacia y eficiencia en la resolución de los casos. También establecer mecanismos de control y sanción para los comercios que incumplan con dichos plazos de respuesta a las quejas. Este caso es más como para uno como abogado poder ayudar a la gente, ¿sí? Y como último, entonces ya como abogados, entonces tenemos bastantes accesos, artículos, los principios rectores sobre la protección del consumidor, la Ley General de la Protección del Consumidor, ¿sí? Entonces hay muchas opciones como para nosotros proteger a las personas y poderlas asesorar. Con esto finalizó el análisis del problema número 2 de la actividad número 4 de la materia de razonamiento cuantitativo. Muchas gracias.